Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevistas CNN, donde a diario conversamos de distintos temas y dentro de ellos de la literatura. Tenemos un espacio especial dedicado a los libros y en esta oportunidad vamos a conversar con Alia Trabuco. Ella es la autora de Las Otras, que nos va a comentar sobre este texto, de qué se trata, qué nos podemos encontrar a través de estas páginas y sobre todo el sentir. Acá hay un sentir bastante importante que se quiere transmitir también en este libro que tengo acá sobre el escritorio. Tomamos contacto entonces de inmediato con Alia, con quien vamos a comentar sobre su más reciente estreno, el libro de Las Otras. Muchas gracias por aceptar esta invitación de entrevista CNN. Hola María Luisa, bueno, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, a modo más genérico, ¿en qué nos vamos a encontrar? Este es un ensayo, son distintas las historias, vivencias incluso, algunas más personales. ¿Con qué nos vamos a encontrar y qué es lo que se quería transmitir también a través de estas páginas? Bueno, como comentabas, Las Otras es un libro de no ficción, un libro de ensayos, y como todo ensayo es un libro que zigzaguea en torno a una serie de preguntas cuyo eje, diría yo, tiene que ver con la pregunta por el lenguaje, en particular la pregunta por la potencia y la impotencia del lenguaje en el presente, en estos tiempos de tanta violencia, de tanta destrucción, de tantos discursos que cargan con mucha crueldad como diría, pregunta subyacente está la cuestión de si acaso las palabras tienen el poder de herirnos y qué podemos hacer con esa herida. Son ensayos distintos, como decías tú, algunos con un registro un poco más personal, otros con un registro propiamente, diría, bueno, donde el yo tal vez desaparece un poco para dar espacio a las ideas y donde desde distintos ángulos intento aproximarme al lenguaje como lo hace una escritora, alguien que también está pensando y estoy pensando en el presente y en qué poder tienen las palabras ante este presente que a veces nos apabulla tanto. Justamente te quería preguntar de eso, del poder del lenguaje. Hay algunos capítulos que son bastante explícitos sobre eso, del decir, del no decir, del cómo nombrar o del cómo no nombrar ciertas realidades que siempre han estado, solo que ahora están más sobre la mesa. ¿Cómo ves tú eso? De que sigamos todavía con esa incógnita del decir o no decir, de cómo no usar el lenguaje, de cómo si las palabras terminan en A o en O, si es abogada o es abogado, si es que terminan en E o no. ¿Cómo ves también esa discusión? ¿Y cuál fue, no sé si la palabra es el aporte, pero lo que quisiste colocar sobre la mesa a propósito del lenguaje? Bueno, es que el lenguaje está vivo y el lenguaje está vivo y entonces se va transformando. Hay palabras que van desapareciendo del uso común y otras palabras que se van acuñando, otras se van torciendo con el paso del tiempo. Una de ellas, y doy ese ejemplo, es la palabra abogado, ¿no? Que cuando estudiaron las primeras abogadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se les nombraba y ellas se autodenominaban abogado. Y luego con el paso del tiempo se inmiscuyó esa A y ahora resulta un poco extraño que una abogada se nombre a sí misma abogado. Hay un texto específicamente donde abordo ese tema, el tema también del lenguaje inclusivo, pero la pregunta por el nombrar y el no nombrar no solamente se remite a ese tema en particular, sino también a otros, a la dificultad del lenguaje en ocasiones para aproximarse a temas como la sexualidad o la enfermedad. En otro momento hablo en profundidad sobre el tema de cómo nombrar el genocidio que está perpetrando Israel en Palestina, el escozor que ha causado esa palabra, la palabra genocidio, y también hay un último apartado donde pienso en el lenguaje y su poder, potencia o impotencia, en relación al auge de los neofascismos en el mundo. Alia, y también me gustaría preguntarte en general hoy para ti, porque el título es bien sugerente, las otras. ¿Quiénes son las otras? Las otras personas, las otras realidades, de dónde también se quiere hacer el llamado a través de este título. Bonito porque cuando presentaste el libro me llamó la atención que dijiste el libro de las otras y también me pregunté justo en ese instante, ¿no? También de qué modo se dirige a esas otras. Creo que es un título abierto, efectivamente, las otras como otras subjetividades, otras realidades, otras maneras de habitar el mundo, otras miradas y también otras escrituras, que no son en este caso la forma más convencional de una novela o de un conjunto de cuentos, sino ensayos que zigzaguean por distintos registros, registros más autobiográficos, pero donde el yo en realidad nunca es el objetivo, sino es una zona que yo en realidad atravieso para pensar ciertas ideas
y registros más propiamente ensayísticos, donde me meto en debates muy complejos, como el debate de las advertencias, por ejemplo, que son estas que aparecen en las plataformas audiovisuales y en ocasiones incluso en la literatura, para señalar que el contenido que se va a ver puede contener violencia sexual o violencia racista, y qué hacer con esas imágenes y esas palabras que pueden causar esa violencia. Y hay distintos registros entonces en estas otras escrituras que contiene el libro. Hoy, ¿qué otras realidades crees que todavía están sobre la mesa y que necesitan esta reflexión más profunda? Hablabas tú también de Palestina, lo que está ocurriendo también en Medio Oriente, o todavía en nuestro país eso se ve lejano y todavía estas otras realidades o estas otras personas sigue siendo la apropiación del lenguaje, las discusiones sobre si es con A, con O, con E. Diría que hoy día nada está tan lejos. Eso ya es algo que vivimos en carne propia, la guerra que está desatando Trump y Netanyahu en Medio Oriente nos impacta directamente, no es necesario que diga los por qué, y también incluso preguntas que parecen más lejanas, por ejemplo, cómo enfrentarse al uso del velo. Por parte de las mujeres musulmanas, que es algo que a mí me interesó y me sigue interesando mucho porque habla de ciertas tensiones entre la libertad religiosa, ¿no? Y las imposiciones del Estado laico. Son todas cosas que pueden parecer lejanas, pero que tienen que ver también con los roces, con distintas culturas a los que también nos enfrentamos. Y también diría yo que hay un tema que me interesó mucho explorar y lo exploro una y otra vez y que tiene que ver con las palabras que va empleando el aparato discursivo del neofascismo y cómo esas palabras nos han ido también invadiendo al punto de que a veces de manera inconsciente las terminamos utilizando. Y la importancia que tiene tomar conciencia del peso que tiene ese lenguaje y de cómo ese lenguaje crea realidad y entonces seguir intentando con cierta insistencia construir otros espacios con otras palabras, ¿no? Alia, y con la imagen, porque tú mencionabas también lo del velo, con la imagen también ocurre algo similar hoy en la actualidad, este poder que tiene la imagen también. Por cierto, hay un ensayo en el libro que se llama Mil imágenes, una palabra, y que habla sobre Palestina y específicamente la viralización de imágenes del sufrimiento palestino. Y la pregunta que yo me hacía y que me sigo haciendo ante esa viralización es si acaso esas imágenes tienen el poder de impactarnos hasta el punto de hacernos reaccionar para intentar impedir ese genocidio, o si su repetición viral acaba desensibilizándonos y entonces paralizándonos, ¿no? Y si es el lenguaje a través de palabras fuertes como la palabra Palestina el que tiene la mayor capacidad de nombrar. Lo que hago en estos ensayos muchas veces es formular las preguntas, ¿no? En algunos casos, efectivamente, yo afirmo algunas de las respuestas, pero me parece que detenernos como sociedad, de manera colectiva y no cada uno en su casa, a preguntarnos estas cosas es importante para intentar desentrañar un tiempo que de lo contrario pasa de manera muy vertiginosa. Y con el tema de la familia, Alia, también ahí había un capítulo especial con la familia, con el volver al pasado, particularmente con lo de Siria, en ese capítulo me estoy refiriendo. ¿Era también importante para ti transmitir eso de cómo enfrentarse ya no a una palabra, quizá también a una imagen, sino a una realidad, que es volver allí a ese territorio? Bueno, ahí yo narro, mi nombre ya lo revela, digamos, alias, un nombre de origen árabe, específicamente palestino, también yo tengo familia siria y palestina, de ahí proviene mi familia materna, y en ese texto narro la llegada de esos migrantes, de mi bisabuela y mi bisabuelo en un barco a Puerto Montt a inicios del siglo XX. Y ese texto que se llama Entrar al ruido habla de también cómo se va perdiendo la lengua, en este caso la lengua árabe, cómo esos extraños que son esos forasteros, esos extranjeros que llegan a este país hace un siglo, viven las tensiones que implica intentar adaptarse con los dolores que eso lleva y también la extrañeza, ¿no? Y cómo eso va pasando de generación en generación hasta llegar a la mía.
Alia, y yo sé que esto, ya para ir cerrando la entrevista, puede ser más difícil de responder para una autora, una escritora, pero ¿por qué tú, aunque venga de cerca la recomendación, recomiendas acercarse a este libro? ¿Qué perspectivas uno puede obtener a partir de esto? ¿Y cuáles son las interrogantes o lo que quieres dejar en el aire para que las personas sigan pensando y quizás discutiendo en la mesa con sus amigos, en un café, etcétera? Este es un libro que yo quise publicar y pensé de manera insistente como un libro para proponer preguntas, reflexiones y para que esas preguntas y reflexiones las abordemos en conjunto. Hay un montón de preguntas difíciles que yo no respondo con un sí y un no dicotómico, sino que justamente intento zigzaguear, proponer, dudar y que eso solo tiene sentido en conjunto con otras y con otros. Así que la invitación es siempre a leer, no solamente este libro, sino otros, a leer como una manera de salirse del mundo y también tomar contacto del mundo, con el mundo, como un modo de pausar el vértigo del presente y a veces las páginas son como ventanas, ¿no? A través de las cuales podemos ver realidades o ficciones que no nos habíamos imaginado. Y en ese sentido también las otras es una invitación a imaginar otras realidades distintas de la que hoy en día nos apabulla. Perfecto, muchas gracias Alia, muchas gracias por darte este espacio, este momento de conversar con Entrevistas CNN. Encantada, gracias María Luisa. Y entonces con esta invitación de acercarse a las otras realidades, tomar conciencia de la importancia del lenguaje, lo decía su autora, la importancia de la imagen, de lo que está pasando y tomarse también un segundo de reflexión, de hacer un alto en este frenesí en el que vivimos día a día. Muchas gracias por acompañarnos, nosotros nos encontramos en otro espacio de Entrevistas CNN.